La historia de la vida de hoy, escuchas una historia muy interesante y dramática llamada La amable cuñada. Esa noche, en un viejo horno de cerámica en un pequeño pueblo de la República de Chipre. El rugido del fuego se mezcló con el vapor que salía de las vasijas de porcelana que se estaban enfriando después de un día de cocción. El pueblo alfarero está inmerso en la oscuridad, solo un destello de luz de las cenizas, como recuerdos que aún no se han enfriado. Yo, Rolando, estaba sentado solo en el tocadiscos, con las manos manchadas de polvo de arcilla, el corazón tan pesado como la cerámica sin coser, esperando que lloviera. Era julio, la estación de las lluvias repentinas, barriendo el delicado esmalte de la superficie de la vida. De repente, un suave golpe sonó desde la casa del cuarto nivel, perforando el sonido del viento silbando a través de la rendija de la puerta de madera podrida. Los golpes reticentes, como el susurro de la arcilla que pide ser moldeada en forma. En la casa solitaria solo quedaban dos sombras. El sonido despertó todos mis sentidos, sorprendiéndome para soltar el cuchillo de trinchar. Supe de inmediato que era la hermana Manuela, la cuñada en la habitación contigua. Aparte de ella, nadie vino a verme a esta hora tardía, cuando todo el pueblo había caído en un pesado sueño de alfareros cansados. «Tío Rolando, ¿estás dormido?». Su voz resonó desde afuera, suave y temblorosa, mezclada con el sonido de la lluvia que comenzaba a caer sobre el techo de tejas. Sonaba como si su corazón también temblara con cada golpe en la puerta. Me limpié apresuradamente las manos en el delantal, me puse las sandalias de goma embarradas y las desabroché. La puerta de madera se abrió con un crujido y un viento frío entró corriendo, trayendo el olor a tierra húmeda del río. Y ella se paró allí, Manuela se paró justo frente a mí. A la tenue luz de la lámpara de aceite colgante, parecía trágicamente hermosa, como un jarrón de porcelana agrietado en el fuego del horno. Su largo cabello estaba empapado por la lluvia repentina. Sus rizos se pegaban a su frente y sus mejillas estaban ligeramente pálidas por el frío. Solo llevaba un camisón de lino barato, pero no podía ocultar las curvas de la mujer en primavera. La lluvia hizo que el vestido se pegara a su cuerpo, revelando vagamente una figura a la que nunca debería haber prestado atención. Sus ojos, que ya habían contenido una tristeza que era difícil de nombrar, ahora estaban aún más desolados, brillando con agua sin saber si era lluvia o lágrimas. Un aroma familiar voló débilmente hacia mi nariz. Era el olor a champú de jazmín que solía usar. Mezclado con la fragancia natural de su cuerpo, hizo que mi pecho se asfixiara repentinamente, como si estuviera cubierto por el humo del horno de cerámica. «Hace mucho frío. ¿Tienes algún abrigo? Préstame uno», dijo, con los dientes chocando. Me quedé en silencio durante unos segundos, con la garganta seca. Sabía que no debía mirar a mi cuñada así, no debía prestar atención a esa mirada involuntaria y acogedora. Pero la razón de un hombre de unos 20 años parecía haber sido barrida por la lluvia y la imagen frente a él. Solo asentí mecánicamente. Luego volví a la casa y le conseguí la vieja cazadora que solía usar cuando iba al horno. Cuando le di la camisa, nuestros dedos se tocaron accidentalmente. Su piel estaba fría, pero podía sentir claramente una corriente eléctrica corriendo por su columna vertebral. Rápidamente retiró la mano. Sus ojos estaban un poco confundidos, y luego se alejó rápidamente. Se apresuró a ponerse una camisa holgada, ocultando su cuerpo tembloroso, pero no pudo ocultar sus ojos sombríos, y el olor permaneció en algún lugar en el aire. «Gracias», dijo la hermanita. Luego se dio la vuelta y desapareció detrás de la puerta de la habitación. Me quedé allí, mirando su figura, mi corazón latía salvajemente en mi pecho. La puerta de su habitación se cerró, devolviendo el pasillo a su silencio original, solo el sonido de la lluvia golpeando el ritmo exterior. Sabía que no debía hacerlo, pero fue ese breve momento, ese toque accidental, su apariencia débil y solitaria en una noche lluviosa lo que despertó algo en mí. El sentimiento culpable, pero dulce, que traté de ocultar durante tanto tiempo. Esa noche no pude dormir. Su imagen me persigue la mente. Sé que, a partir de esta noche,
la relación entre mi cuñada y yo nunca será tan despreocupada como antes. Un muro invisible ha comenzado a resquebrajarse. Todo comenzó hace 4 años, cuando Renato, mi único hermano, trajo a Manuela de vuelta a la familia. El señor Renato era más de 10 años mayor que yo, un hombre amable, pero me quería mucho. Trabaja como mecánico en una gran fábrica de cerámica de la ciudad durante todo el año y solo va a casa 2 o 3 veces al año en las vacaciones de Año Nuevo. Por lo tanto, a la edad de 32 años, todavía no tiene un pedazo de amor para apretar sus hombros. Todo el pueblo, en el pueblo de abajo, todos decían que era demasiado tímido con las prostitutas. A veces se quedaba allí hasta que era viejo. Entonces, de repente, la trajo de vuelta. Manuela no es de mi pueblo, es hija de una familia de herreros pobres en un pequeño pueblo, a 100 kilómetros de distancia. Escuché que él y su hermana se conocieron cuando él estaba reparando maquinaria cerca de su casa. El día que la trajo de vuelta para debutar, mi pequeño pueblo se conmovió. La gente acudía en masa a ver a la futura novia de Renato, como si fuera a una fiesta. Ella es hermosa, una belleza que no es nítida y hermosa, sino una belleza salada, apasionada y llamativa. Aunque todavía era una niña en ese momento, su piel era rosada y blanca, y sus ojos de paloma negra siempre parecían tener una fina niebla que la cubría. Su hermosa boquita, cuando sonreía, revelaba 2 elegantes dientes torcidos, pero lo que hace que la gente la recuerde más es su tristeza. Una tristeza permanente, escondida en lo profundo de sus ojos y sonrisa, hace que su belleza sea aún más misteriosa y atractiva. La gente susurraba y hablaba. Por alguna razón, una chica tan hermosa se casaría con un hombre seco que estaba tan aislado todo el año como mi hermano. Algunas personas con mala boca incluso dijeron que debía tener un problema, o que era solo una codicia por el dinero. Aunque mi familia no es rica, también es suficiente para comer y vestir en el pueblo gracias a la profesión de alfarero. Mis padres están muy felices de tener una nuera que es hermosa, gentil y educada, como si cumpliera el mayor deseo de la vida. La boda se llevó a cabo rápidamente, una boda campestre sencilla pero acogedora. Todavía recuerdo ese día, llevaba un vestido rojo, llevaba un pañuelo en la cabeza y se paró tímidamente junto a mi hermano. Se veían realmente hermosos, pero de alguna manera, cuando la miré a los ojos, todavía vi algo lejano. No sé qué hay detrás. ¿No te casaste con mi hermano por amor? ¿Será que después de este matrimonio hay un secreto que solo tú conoces? Estas preguntas siguen rondando en la mente de un chico de 20 años, pero luego son rápidamente arrastradas por las preocupaciones de la vida diaria. Una semana después de la boda, Renato empacó y se fue a la ciudad. Dijo que la fábrica tenía prisa y no podía descansar por mucho tiempo. Prometió tratar de ganarse la vida, ahorrar dinero, y en unos años volvería a construir una casa espaciosa, y luego su esposa e hijos se reunirían. Ella solo asintió en silencio, lo despidió al final del callejón con los ojos rojos. Desde ese día comenzó oficialmente su vida como novia en mi casa. Una vida que quizás nunca había imaginado del todo su soledad y tedio. Nuestra casa es una antigua casa de 4º nivel, dividida en 3 compartimentos. Mis padres estaban en la habitación del medio, yo estaba en la habitación de la izquierda, y la habitación de la derecha, la más luminosa y hermosa, estaba reservada para el señor y la señora Renato. Pero ahora, ella era la única que quedaba en esa casa. Las 2 habitaciones de mi hermana están una al lado de la otra, solo separadas por una delgada pared de cal. Era tan delgado que en las noches tranquilas podía escucharla claramente darse la vuelta, suspirando suavemente mientras dormía. Al principio, esos sonidos solo me hicieron sentir lástima por ella, pero con el tiempo, poco a poco, evocaron en mí emociones extrañas, emociones que no me atrevía a nombrar. La vida de una esposa cuyo esposo trabaja lejos en este pueblo de cerámica de Bad Trang no es realmente fácil. Durante el día, estaba ocupada trabajando en un taller de cerámica, en una casa y cuidando a mis padres,
que estaban envejeciendo y debilitándose. Trabaja duro y ordenadamente, desde comidas, vasos de agua hasta el jardín del patio trasero y patos. Todos en el pueblo elogiaron a mi familia por tener la bendición de casarse con una nuera gentil. Pero sabía que detrás de esa resignación y paciencia había un alma que se estaba marchitando por la soledad. Por las noches, después de las comidas, toda la familia se sienta a ver la televisión. Mis padres a menudo se dormían temprano, dejándonos solo a mí y a mi hermana. El espacio se volvió sofocantemente silencioso. A menudo se sienta a tejer cestas para cubrir la cerámica, con los ojos pegados a cada anillo de tejer, pero su alma parece estar a la deriva en un lugar muy distante. De vez en cuando miraba por la ventana, donde la espesa oscuridad envolvía el pequeño pueblo. Sabía que extrañaba a su esposo, esperando una llamada telefónica de él. Renato llamaba de vez en cuando, pero las llamadas telefónicas a menudo eran cortas y secas. Solo preguntó sobre la salud de sus padres, sobre los pedidos de cerámica, y luego le hizo algunas preguntas generales como: «Quédate en casa para mantenerte saludable, no trabajes demasiado». Nunca le preguntó si estaba triste, sola, ni dijo una palabra de amor y nostalgia. Tal vez piense que cuando marido y mujer están juntos, esas cosas son superfluas, o tal vez su naturaleza obstinada y seca no le permite expresar sus sentimientos. Cada vez que contestaba el teléfono de su esposo, estaba aún más triste. No lloró, pero pude ver la decepción en sus ojos. Era como un jarrón de cerámica al que le faltaba esmalte, agrietándose cada vez más. En ese momento, yo era solo un hijo que acababa de graduarse de una escuela intermedia de cerámica. No aprobó la universidad. Se quedó en casa para ayudar a sus padres a hacer cerámica. Mi vida es tan aburrida e insípida como la tuya. Dando vueltas, solo hay un jardín de arcilla, un horno y una plataforma giratoria. Mis compañeros se fueron a la ciudad a estudiar. El otro se fue a trabajar como obrero en grandes talleres, y yo me quedé atrapado en este pobre pueblo alfarero. La cercanía diaria entre mi cuñada y yo era originalmente simplemente afecto fraternal en la casa. La considero mi hermana biológica. La ayudo con trabajos pesados como cavar arcilla, moldear polvo de cerámica. Y ella me cuidó en todo momento, desde las comidas hasta el sueño. La ropa que uso siempre es lavada limpia y fragante por ella. Cuando estaba enfermo, ella era la que estaba preocupada, ocupada cocinando gachas y medicinas para mí. Poco a poco, la relación entre nosotros se hizo más estrecha. Podríamos hablar de todo tipo de cosas en el mundo, desde pedidos de cerámica, precios hasta chismes de pueblo. A menudo me hablaba de su familia, de su pobre infancia. Le conté sobre mis sueños y planes inconclusos. Estando con ella, me siento reconfortado y comprendido. Ella no solo es mi cuñada, sino también mi única amiga y alma gemela en este pueblo. Solía pensar que el amor puro duraría para siempre. Me dije a mí mismo que tenía que saber mantener la distancia, tenía que respetar a mi hermana, la esposa de mi hermano. Pero pocas personas pueden ganarse los corazones, especialmente el corazón de un joven que está en la edad de la vitalidad y tiene que estar con una mujer hermosa y solitaria todos los días, siempre exudando un encanto mágico. Comencé a prestarle más atención, a notar la forma en que sonreía, la forma en que hablaba, la forma en que se tiraba de los rizos de las patillas en la frente, el olor a champú en su cabello, el aroma salado en la parte posterior de su cuello, la ropa que usaba cada vez que iba al taller de cerámica o en casa. Las camisas de cuello ancho revelan inadvertidamente la clavícula sexy. Los pantalones muestran las pantorrillas delgadas y blancas. Cada vez me alejé apresuradamente. Mi corazón latía con fuerza, mi rostro ardía. Me sentí tan culpable, tan despreciable de tener esos pensamientos con mi cuñada. Trato de evitarla, trato de crear distancia, hablo menos, evito sentarme cerca, evito mirarla a los ojos. Pero cuanto más intentaba evitarlo, más claramente aparecía su imagen en mi mente. Había noches en las que no podía dormir, acostada en mi habitación,
escuchaba los sonidos de la habitación contigua, el sonido de mi hermana dándose la vuelta, el sonido de los suspiros. Me pregunté, ¿qué estás pensando ahora? ¿Estás solo? ¿Tienes el deseo de ser amado y mimado? Y luego imágenes indecentes aparecieron en mi mente. Me imaginé yendo a su habitación, abrazándola, consolándola, calmándola. Estos pensamientos me asustaron y me avergonzaron, pero al mismo tiempo me trajeron una sensación extrañamente dulce y estimulante. Sabía que estaba en un camino peligroso, y solo necesitaba un paso para caer en el abismo del pecado y el tormento. Entonces llegó ese fatídico día. Era una tarde de verano y hacía tanto calor como un fuego. Mis padres fueron a comer afuera, solo para regresar en la oscuridad. Solo quedamos mi hermana y yo en la casa. Ella estaba agachada en el patio secando cestas, y yo estaba sentado en la casa reparando un plato giratorio de cerámica roto. Llevaba una camiseta blanca sin mangas y un par de pantalones cortos, y el sudor hacía que la camisa se pegara a su espalda, revelando sus seductoras curvas. Traté de no mirar, enfocándome en los cables enredados frente a mí, pero mis ojos eran rebeldes y miré hacia el patio por un momento. De repente llovió y de repente cayó una lluvia chirriante. Corrió apresuradamente hacia el porche, pero antes de que pudiera hacerlo, todo su cuerpo estaba empapado. Se quedó allí, jadeando, acariciando los rizos húmedos de su rostro. El agua de lluvia fluía a raudales sobre su cuello, sobre sus hombros, y luego se deslizaba dentro de su delgada camisa. La camisa blanca ahora era transparente, pegada a su cuerpo, revelando casi todo lo que nunca debería haber visto. Estaba estupefacto, mi garganta estaba seca y amargada, y mi corazón latía como un tambor. También notó su anormalidad y rápidamente puso sus manos frente a su pecho, con el rostro enrojecido por la vergüenza. «Tío, no me mires», dijo en voz baja. Rápidamente aparté la cara, sintiendo que acababa de hacer algo extremadamente malvado. El aire entre nosotros se volvió inquietantemente silencioso. Solo quedaba el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo de hierro corrugado. «No me atrevo a mirarte, y tú no te atreves a mirarme». Ambos sabían que algo se había roto en ese momento. El muro que había estado tratando de construir durante tanto tiempo se había derrumbado por completo. A partir de ese día, ya no pude considerarla una cuñada común. A mis ojos, ella no solo era la esposa de mi hermano, sino también una mujer. Una mujer increíblemente hermosa y sexy estaba justo a mi lado, al alcance de mi mano. La vergüenza después de esa tarde lluviosa duró muchos días. Nos evitábamos y las comidas también se volvían más pesadas y tranquilas. Mis padres parecían darse cuenta de que algo andaba mal también, pero probablemente pensaron que teníamos algo mal. Sin embargo, la vida aún tiene que continuar. No podemos evitarnos para siempre en una casa estrecha. Poco a poco volvimos a hablar, pero no fue tan natural como antes. A los ojos de los dos, cuando se miran, siempre parece haber aprensión, vergüenza y mezclado con curiosidad y exploración. Me di cuenta de que ella también estaba empezando a prestarme más atención. A veces la sorprendía mirándome, y luego me daba la vuelta apresuradamente cuando la descubrían. Se preocupa por mí de una manera más especial, o me pregunta si me gusta comer este plato, si quiero que teja una nueva canasta. Una vez incluso me compró una camisa, diciendo que la encontraba hermosa, así que la compró como regalo de cumpleaños anticipado. Cuando recibí la camisa de su mano, mi corazón estaba confundido. No sé si estar feliz o preocupado. Estoy feliz de sentir una atención especial de ella, pero preocupado porque entiendo que esta relación se está desviando cada vez más de su trayectoria original. Y luego llegó esa fatídica noche lluviosa. Era una noche lluviosa de julio, la noche en que llamó a mi puerta con el cabello mojado, ojos tristes y un leve olor. Esa noche me prestó un abrigo, y nuestras manos se tocaron accidentalmente, y ese momento lo despertó todo. Me quedé en la habitación, mirando cómo la puerta de su habitación se cerraba con fuerza, y mi corazón estaba lleno de emociones. Sentí que la culpa y la alegría se apoderaban de mí. Sabía que estaba cometiendo un error fatal,
uno que podría destruir a su familia, su hermandad y toda su vida. Pero en ese momento, en la fría y solitaria noche lluviosa, su imagen débil y protectora hizo que mi corazón superara todas las barreras de la razón y la moral. Sabía que no tenía vuelta atrás. Fue como un siglo, y sabía que sería la noche lluviosa más larga de mi vida. Unos días después, la atmósfera en la casa se volvió extraña, tan pesada como el plomo. La delgada pared que separa las dos habitaciones ya no es solo material, sino que se convierte en un límite tangible de tabú, de deseos pecaminosos que tanto tú como yo estamos tratando de negar. Nos evitábamos torpemente. Durante la comida nadie se atrevió a mirar a nadie a los ojos. Las historias cotidianas también desaparecieron, reemplazadas por un silencio sofocante, solo el sonido de cuencos y palillos chocando bruscamente. Mis padres, con la sensibilidad de los ancianos, también parecían darse cuenta de que algo andaba mal. Pero mis abuelos simplemente pensaron que estaba triste porque extrañaba a su esposo y yo estaba teniendo los problemas de mi juventud. Los abuelos no podían esperar que justo debajo de este techo se formara silenciosamente una tormenta entre el hijo menor y la nuera mayor. Fui a trabajar como un fugitivo. Asumí todo el trabajo más duro, desde cavar arcilla seca detrás de la casa hasta llevar un barril lleno de polvo de cerámica del pozo del pueblo. Quiero usar mi fatiga física para cubrir los tormentos y las imágenes inquietantes en mi mente. Pero en vano, cuanto más intentaba olvidar la imagen de en la noche lluviosa, más claramente aparecía ese día. Su figura temblando en su camisón delgado, su cabello mojado, sus ojos salvajes, el aroma del jazmín mezclado con la carne de la mujer, como una película en cámara lenta que se reproducía una y otra vez en mi cabeza, quemándome con un dulce fuego y doloroso. Por la noche, acostado en la cama crujiendo, escuché la conmoción de la habitación contigua. Cada suspiro, cada giro de su voz era como un cuchillo cortado en mi corazón. La amo, la anhelo y me odio a mí mismo al mismo tiempo. Y luego, como un arreglo poco halagador del destino, caí enfermo. Quizás, debido a la lluvia y el sol durante muchos días seguidos, la mente está más insegura. Tenía fiebre alta. Mi cuerpo estaba tan caliente como brasas y me dolía la cabeza como un martillo. Estaba postrado en cama, perdido en sueños parpadeantes. En mi trance me encontré perdido en la jungla. La hermana Manuela apareció como un hada, extendiendo su mano hacia mí, su mano fría y suave. Cuando me desperté, ya estaba oscuro. La lámpara de aceite que se arrastraba en la habitación brillaba en su rostro preocupado. Se sentó justo al lado de mi cama, sosteniendo una toalla mojada en una mano y limpiando suavemente mi frente con la otra. Al verme abrir los ojos, se llenó de alegría. «¿Estás despierto?» La asustó con toda su alma. «El tío está tan caliente como un fuego ardiente», dijo, su voz suave, llena de preocupación. Quería decir algo, pero tenía la garganta seca y no podía hablar. Rápidamente me ayudó a sentarme y me sirvió una taza de agua tibia. «Bébelo una y otra vez. Ya he cocinado las gachas. Déjame ir y servirte un tazón». Terminó de hablar y salió apresuradamente. Después de un rato, regresó con un tazón de gachas de cebolla caliente, y el complejo aroma se extendió por toda la habitación. Se sentó en el borde de la cama, apoyó mi espalda con una mano, sacó pequeñas cucharadas de avena con la otra, la sopló con cuidado para que se enfriara y luego me la puso en la boca. Me quedé quieto, dejándola cuidar de mí como a un niño. La distancia entre nosotros nunca ha sido tan cercana. Podía sentir su cálido aliento en mi rostro. El aroma del jazmín es familiar, débilmente alrededor. Esta vez ya no me hizo sentir sofocado, sino que me trajo una increíble sensación de paz. Inhalé con avidez el aroma, sintiendo la suavidad de su mano sosteniendo la mía. Por un momento, olvidé que ella era mi cuñada. Todo lo que sabía era que frente a mí había una mujer gentil, que me cuidaba de todo corazón. Unos días, cuando estuve enfermo, ella era la que estaba de guardia gris a mi lado.
Mis padres eran viejos y débiles, incapaces de quedarse despiertos hasta tarde y levantarse temprano, por lo que ella se encargó de todos mis medicamentos y comida. Algunas noches me sobresaltaba despertarme en medio de la noche, todavía viéndola colapsar en la cama, quedándose dormida en cualquier momento. Al mirar esa apariencia cansada, mi corazón despertó un sentimiento amargo y de culpa nuevamente. He estado trabajando duro para ti, pero no puedo negar que estoy disfrutando de ese cuidado especial. Siento que soy egoísta y mezquino. Una noche, después de tomar el medicamento, descubrí que mi salud estaba mucho mejor. Se sentó junto a la cama y comenzamos a hablar. La vergüenza pareció borrarse, en parte por la enfermedad. Me preguntó sobre mis planes futuros. Me preguntó si iba a buscar trabajo en la ciudad. Es triste quedarse en el campo para siempre, ¿no? Dijo, con los ojos muy lejos. Un joven guapo como tú debería salir a abrir los ojos. Suspiré. Pero me fui. Todavía tengo padres ancianos en casa y me quedo solo, así que no estoy a gusto. Solté esa frase sin pensar. Estaba un poco aturdida. Luego bajó la cara. Sus orejas estaban rosadas. No estoy sola. También tengo a mis padres, respondió en voz baja. Además, entonces, tienes que tener tu propia vida. ¿Vas a quedarte allí por el resto de tu vida? ¿Y tú? Pregunté de nuevo, mi voz un poco malhumorada. Hermano Renato, estoy solo en casa. ¿Te sientes solo? Esa pregunta pareció tocar el dolor más profundo de su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró, pero pude ver todo el mar de soledad y vergüenza en esos ojos. Las mujeres que se han casado deben seguir a sus maridos, tío. Su voz se ahogó. Va a trabajar por esta familia. En casa solo sabe cómo tratar de cumplir con los deberes de una nuera y esposa. Pero, ¿alguna vez te entiende? Estaba frustrado. ¿Sabe lo duro y triste que estás? ¿Qué más son las llamadas telefónicas fuera del trabajo? ¿Alguna vez dice que te extraña, que te ama? Ella guardó silencio. Ese silencio es aún más aterrador que una admisión. Sabía que había ido demasiado lejos, que había interferido demasiado profundamente en los asuntos privados de mis hermanos y hermanas, pero mis emociones no podían ser controladas. La amo, siento lástima por ella. No hables más, interrumpió ella, con voz temblorosa. Es asunto de mi esposo y mi esposa. Soy mi hermano menor, no debería. Te perdiste la frase, pero entendí lo que querías decir. Sí, solo soy mi cuñado. No tengo ningún derecho. Un sentimiento de impotencia y enojo surgió a través de mí. Estaba enojado con Renato, enojado por su crueldad y frialdad, y estaba enojada conmigo misma por enamorarme de alguien a quien no se me permitía amar. El aire volvió a ser pesado, se levantó y estaba a punto de irse. Descansa bien, tomaré medicamentos mañana. Su voz se calmó. Pero tan pronto como me dio la espalda, de repente extendí la mano y la agarré de la muñeca. Una acción que yo mismo no esperaba. Su muñeca era suave y fría. Se sobresaltó y se volvió para mirarme. Sus ojos se abrieron, sorprendida y en pánico. Tío, ¿qué estás haciendo? No te vayas, susurré con voz ronca. Quédate conmigo por un tiempo. No sé de dónde saqué el coraje para decir esas palabras. Tal vez la fiebre no ha cesado, ha mareado mi razón, o tal vez la represión que he estado reprimiendo durante mucho tiempo se ha roto. Solo sabía, en ese momento, que no quería dejarla ir. Quiero mantenerla conmigo. Se quedó en silencio. No retiró la mano ni dijo nada. Sus ojos eran complicados, impredecibles. Había miedo, confusión y reproche. Pero parecía haber un poco de anticipación. Seguí mirándola en silencio, solo el sonido de los insectos susurrando afuera y el sonido de los corazones latiendo en nuestros pechos. Mi mano todavía estaba agarrando su muñeca, sintiendo cada pulso latiendo bajo mis dedos. En ese momento había un perro ladrando afuera del patio, y luego sonó la llamada de mi padre. «Rolando, Manuela, ¿estás dormido?» El hermano Renato llamó aquí. La llamada de papá fue como un balde de agua fría que se derramó directamente sobre mí. Mi hermana y yo nos sobresaltamos. Rápidamente retiró su mano de la mía. Su rostro entró en pánico. También desperté de mi coma. El hermano Renato, mi hermano, su esposo.
El nombre fue un duro recordatorio del pecado que estábamos a punto de cometer. Ella no dijo nada y salió corriendo de la habitación. Me senté en silencio en la cama, con el corazón vacío. La escuché hablar con Renato por teléfono en casa. Todavía solo preguntas familiares, instrucciones secas. Pero hoy, al escuchar esas palabras, siento una amargura extrema. Después de esa noche, se erigió un muro más grande, más grueso y más fuerte entre nosotros. Nos evitábamos más que antes. La repentina colisión física y el boca a boca nos aterrorizaron a los dos. Teníamos miedo de nosotros mismos, miedo del creciente deseo, que podría quemarlo todo. La vida vuelve a su tediosa rueda original. Me he recuperado por completo. He vuelto al taller de alfarería. He hecho trabajos manuales pesados, además de encargarme de las tareas domésticas y del horno. Somos como dos líneas paralelas, coexistiendo bajo un mismo techo, pero nunca tocándose. Pero, lo sé, eso es solo una fachada. En lo profundo de su corazón, el fuego nunca se ha extinguido, solo una ligera brisa puede hacer que estalle en cualquier momento. Y llegó el viento, en una sofocante tarde de verano. Mis padres estaban fuera, esta vez para casarse con un pariente lejano. La casa era solo nosotros dos y hacía un calor abrasador. Acababa de regresar del taller de cerámica, empapado en sudor. Fui al pozo detrás de la casa para darme una ducha. El baño solo estaba protegido temporalmente por unas pocas sábanas desvencijadas con muchas aberturas. Estaba vertiendo cubos de agua fría sobre mi cuerpo, cuando de repente escuché pasos caminando. Me sobresalté y miré apresuradamente a través del hueco. Como hermana, está secando una canasta de mantas. Llevaba un traje bastante delgado y el sudor hizo que se le pegara al cuerpo. Desde mi perspectiva, podía ver la espalda de la abeja, la cintura esbelta, lo que hacía que mi corazón latiera salvajemente. Traté de alejarme, pero no pude. Mis ojos se sintieron atraídos por ese cuerpo fascinante. De repente sopló un fuerte viento, dejando caer la canasta que acababa de tejer cerca del baño. Dijo, por un momento. Luego lo recogió apresuradamente. Pero tan pronto como se agachó, accidentalmente me vio a través del hueco. Estaba desnudo y el agua seguía fluyendo sobre el cuerpo sólido de un hombre de unos 20 años. Nuestras miradas se encontraron y ambos nos quedamos atónitos. Rápidamente se enderezó. Su rostro estaba sonrojado como un gag maduro. Sus manos abrazaron con fuerza la canasta frente a su pecho y tartamudeó. Yo, lo siento, no fue mi intención. Diciendo eso, corrió apresuradamente hacia la casa, dejando caer la otra canasta. Me quedé estupefacto frente a la puerta del baño. El agua fría del pozo no pudo extinguir el fuego que ardía en el cuerpo. La imagen de ella con su rostro confundido, labios abiertos y ojos aterrorizados, pero encantadores, seguía dando vueltas en mi mente. Sabía que no podíamos escondernos más. El destino parece estar empujándonos deliberadamente más cerca, poniendo a prueba nuestra moderación. Esa noche estaba lloviendo, una lluvia de verano que era más intensa que nunca. Un rayo atravesó el cielo y el viento sopló con fuerza y parecía que podía volar todo el techo. De repente, con un bang, toda la casa se sumió en la oscuridad y se cortó la luz. En medio de la noche escuché su voz gritando desde la habitación contigua. Sabía que tenía mucho miedo a los truenos. Sin dudarlo, agarré la linterna y corrí a su habitación. «Hermana Manuela, ¿estás bien?», grité, mientras abría la puerta de la habitación. La luz de la linterna barría la habitación. Estaba sentada acurrucada en la cama, con las manos envueltas alrededor de la cabeza, su cuerpo temblando. Me apresuré a acercarme a ella y puse mi mano sobre su hombro. Estoy aquí. Sus hombros estaban fríos. Levantó la cabeza en la penumbra, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos, llenos de miedo. Tan pronto como me vio, fue como una persona que se ahoga con una estaca y me abrazó con fuerza. «Rolando, estoy tan asustada». Enterró su cabeza en mi pecho. Su cuerpo aún temblaba incesantemente. La rodeé con mis brazos de forma natural. Su suave cuerpo estaba en mis brazos y el aroma familiar me llenó de nuevo.
Pero esta vez ya no es un recordatorio remoto, sino una colisión directa piel con piel. Sentí los latidos de su corazón latiendo contra mi pecho. Cada movimiento suave se frotaba contra mí. La razón gritó, obligándome a alejarla, pero mi cuerpo no escuchó. Simplemente la abracé con fuerza, calmando su temblorosa espalda. Afuera, la lluvia seguía gritando, el trueno seguía sonando en el cielo, pero en esta pequeña habitación solo quedábamos nosotros dos. No había palabras, solo respiración rápida y latidos cardíacos perturbados entrelazados. No sé cuánto tiempo estuvimos sentados allí, solo que cuando me incliné, mis labios tocaron los de ella, y en esa noche lluviosa y ventosa, la oscuridad, ella no me alejó. Sus labios eran suaves, fríos por el miedo, pero ocultos en su interior había calidez y temblor. Al principio es solo un toque ligero, inquisitivo, lleno de culpa y vacilante. Sentí que todo su cuerpo se endurecía por un momento, una débil resistencia de la razón, pero luego, como un dique roto, la inundación que había estado reprimida durante tanto tiempo se derramó. Su cuerpo se ablandó, derritiéndose en mis brazos. Abrió los labios en respuesta al beso, torpe y salvaje. No es un beso de amor puro, sino un beso de soledad, de un anhelo enterrado, de dos almas perdidas que se encuentran en la tormenta. Su respiración era apresurada, golpeando mi cara. El olor a jazmín era más familiar, intenso y confuso que nunca. Sus manos, que al principio solo habían estado sobre mis hombros, ahora estaban fuertemente apretadas sobre la espalda desnuda. Sus dedos parecían tratar de cavar profundamente en la carne para encontrar un punto de apoyo. Sabía que estaba equivocado, irremediablemente equivocado. La imagen de Renato, mi hermano, obstinado pero amoroso con todo su corazón, brilló en mi mente como un golpe de cuchillo. Pero la imagen fue rápidamente ahogada por la sensación de su carne suave, por su dulce aroma, por los suaves gemidos que escapaban de su garganta. Todas las barreras de la moralidad, de la hermandad, todas se derrumbaron en ese momento. Mi cuerpo ya no escucha razones. Actuó según el instinto más primitivo de un hombre, un instinto que había sido despertado y alimentado por la propia mujer estaba en mis brazos. La levanté, suavemente, me rodeó el cuello con los brazos, enterrando la cara en el hueco de sus hombros, como un gatito en busca de refugio. Me acerqué a su vieja cama de madera, la cama donde podía escuchar crujidos a través de la delgada pared todas las noches, y la acosté suavemente. El destello de luz fuera de la ventana ocasionalmente destellaba, iluminando su rostro lloroso. No sé si fueron lágrimas de miedo, de arrepentimiento o de liberación, tal vez todas. No lo hagas, Rolando, no podemos, susurró, con la voz perdida, pero su mano aún no me soltaba. Solo por esta vez, respondí, mi voz ronca por la emoción. Solo por esta vez, entonces todo volverá a ser igual. Te lo ruego. Sabía que estaba mintiendo, y ella lo sabía. Pero en este momento, esa mentira se convirtió en un permiso, una excusa para que nos dejáramos llevar, para poder saborear la fruta prohibida que ambos anhelamos. Me incliné sobre sus labios intensamente, salvajemente, en mis firmes brazos. Su mano se envolvió alrededor de mi cuello y frotó su cabeza a través de mi cabello en una sensación edificante. Las lágrimas corrían por sus ojos. Mientras movía mi mano por su cintura, comenzó a explorar el cuerpo de la mujer temblando en su regazo. Su mano siguió apretando su cintura suavemente y se deslizó en su camisa. Se arrastró hasta la primera ronda, que revoloteaba con los latidos de su corazón, cuando descubrió dos duraznos que se soltaron salvajemente sin ropa interior, lo que me hizo sentir indescriptiblemente emocionado. Lo exprimí en diferentes formas. Cuando dejé sus labios para dejar que ambos recuperaran el aliento, mis ojos miraron el rostro de la mujer que mi corazón siempre había tenido. En ese momento, la expresión inocente de su rostro respiraba también. Eres tan hermosa, te amo. Luego me incliné y la besé en la mejilla para secarle las lágrimas y sus aretes rojos y lo sostuve hasta su cuello. Un poco más tarde,
Sus manos expusieron su camisón y su cabeza se inclinó para chupar sus senos como un niño sediento de leche materna, y la otra mano se burló del otro pezón con los dedos. En ese momento me imaginé a Manuela disfrutando de la sensación de cuidar a un joven cuñado como yo. No esperaba tener la técnica para despertar las cosas secretas en el cuerpo de una mujer para que surgieran repentinamente así. Luego caímos en la cama y mis labios se deslizaron sobre su cuerpo uno por uno. Mis labios se detuvieron en medio del suelo seco que nadie había tocado en mucho tiempo. Saboreé suavemente las gotas de arroyo que bailaban allí, y ella se estremecía con cada toque y se inclinaba con cada ola que aterrizaba en la orilla de su misterioso bosque. No pude soportarlo más, alcancé la mano y la besé de nuevo. Al mismo tiempo, quítale los pantalones para que mi pequeño, valientemente, vaya directo hacia ella. Esa noche, bajo la luz de la luna, oscurecida por las nubes, solo el relámpago frío estaba allí para dar testimonio de nuestros pecados. Ella ya no me apartó, solo suspiró suavemente, se resignó y se rindió. Y luego, con el sonido de la lluvia cayendo pesadamente sobre el techo, los dos cuerpos se fusionaron en uno. Es una mezcla dolorosa y dulce de culpa y pasión. La sentí temblar, la tensión en cada fibra de su carne y sus lágrimas calientes rodando por mis mejillas. La abracé con fuerza, como si quisiera transmitirle calidez, llenar el vasto vacío en su alma durante tanto tiempo. Le susurré al oído las palabras de amor que debería haber sido mi hermano. Besé su cabello, en su frente, en sus ojos llorosos. Solo quiero compensar todas las deficiencias y la soledad que ha soportado. Esa noche, la endeble pared de cal que separaba las dos habitaciones había desaparecido por completo. Juntos caímos en un abismo sin fondo, un abismo dulce y encantador. Cuando pasó la tormenta, solo quedó un silencio aterrador. La lluvia afuera se detuvo gradualmente. Solo el sonido del crujido cayó uniformemente, y el trueno estaba lejos, solo ocasionalmente resonando desde el horizonte. Me quedé allí, sosteniéndola en mis brazos. Ella apoyó la cabeza en mi pecho, y ambos permanecimos en silencio, sin decir una palabra. Podía escuchar claramente que los latidos de su corazón seguían latiendo muy rápido, y la culpa comenzó a arrastrarse, royendo mi alma. ¿Qué hice? Había traicionado a mi hermano, había profanado a mi cuñada, a la que siempre había respetado, lo había destruido todo. Lo siento, susurré en la oscuridad. Sacudió levemente la cabeza sobre mi pecho, su voz baja por el cansancio. No es solo mi culpa. Después de mucho tiempo, continuó. A partir de mañana, olvidémonos de esta noche, como si nada hubiera pasado. Sigue siendo mi cuñado y sigue siendo mi cuñada. ¿Está bien? Me quedé en silencio. Olvídalo. ¿Cómo puedo olvidar el sentimiento de tu carne, tus lágrimas? ¿Cómo puede considerarse sin precedentes cuando se ha cruzado el límite, cuando el pecado se ha grabado en el alma? ¿Está bien, Rolando? Preguntó de nuevo, su voz un poco suplicante. Sí, respondí, con la garganta ahogada amargamente. Te lo prometo. Nos quedamos quietos hasta que casi amaneció, cuando la tenue luz del amanecer comenzó a colarse por la rendija de la puerta. Se sacudió ligeramente y se sentó. En la penumbra la vi apresuradamente poniéndose la ropa y arreglándose el cabello. No se atrevió a mirarme. Volveré a mi habitación y me despertaré más tarde, dijo. Asentí. Salió de la habitación tan suave como una sombra. La puerta se cerró lentamente, dejándome solo con el caos en mi mente y su olor aún persistente en la cama. Me tumbé, exhausto tanto física como mentalmente. Había cometido un pecado terrible y sabía que la promesa de olvidarlo todo era un lamentable autoengaño. Esa mañana, el aire en la casa era mucho más pesado. Mi hermana y yo nos evitábamos como si evitáramos el mal. Durante el desayuno nos sentamos uno frente al otro, pero nadie se lo dijo a nadie, solo nos inclinamos para terminar de comer. Mis padres también deben haber sentido la tensión, pero pensaron que estábamos cansados porque estaba lloviendo y lloviendo anoche. Los truenos y relámpagos fueron tan terribles anoche. Ustedes dos deben estar asustados.
preguntó mi madre. Se sobresaltó, los palillos en su mano casi se caen. Tosí apresuradamente, secamente, para ocultar mi confusión. Sí, estoy un poco asustado, respondí por el altavoz. Después del desayuno, volví a entrar en el taller de cerámica, trabajando como una máquina. Quiero exprimirme para no tener tiempo de pensar en ello, pero la imagen de la noche anterior seguía yendo y viniendo, persiguiéndome sin cesar. Recuerdo cada detalle, cada gesto, cada palabra. La culpa y la dulzura seguían entrelazándose, atormentándome. Los siguientes días fueron los días en que viví en el infierno. La promesa de olvidar se convierte en una tortura. Cuanto más intentaba olvidar, más recordaba. Cuanto más normal me volvía, más incómodo me sentía. No me atrevía a mirarla a los ojos, por miedo a revelar mis deseos. Tenía miedo de que ella viera en mis ojos la imagen de esa pecaminosa noche lluviosa. Ella es la misma. Cometió errores al trabajar, reír y hablar menos. La tristeza en sus ojos parecía ser más profunda. Pero el fuego, una vez encendido, no se pudo extinguir, especialmente cuando todavía teníamos que vivir bajo el mismo techo, viéndonos cara a cara todos los días. No olvides registrarte y encender el timbre para no perderte ningún vídeo. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las aventuras amorosas. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en nuestro apasionado y dramático canal de aventuras. Cada historia es real. Esperamos verte en las nuevas historias por venir.